Le voy a pedir, hermano, que me acompañe al libro de Jonás. El libro de Jonás es uno de los libros de los profetas menores, llamados profetas menores. Usted lo puede encontrar después de Daniel. Ya va a encontrar por ahí a Oseas, a Abdías, a Joel, y se va a encontrar el libro de Jonás. Es un libro que a veces pasa desapercibido por lo pequeño que es, ¿verdad? Solamente 4 capítulos, pero ahí está. Y tiene una historia muy importante que muchas veces, aunque ya la conocemos y la hemos escuchado en repetidas ocasiones, no nos hemos puesto a pensar lo que habla esa historia acerca de nosotros. Le voy a pedir que me acompañe en la lectura, capítulo 1, del 1 al 3. El tema de esta mañana se titula Evitando la presencia de Dios. Evitando la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre amado, Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu. Habita en cada hogar esta mañana, en cada corazón, y permita que tu palabra, Señor, deje una huella imborrable en nuestro corazón en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, Hablar de evitar o huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Es sumergirse en una realidad que no solo vivió Jonás hace miles de años, ¿verdad? Sino que se repite en la vida de cada creyente en algún momento, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Dios es omnipresente. Es decir, está en todas partes. No existe un lugar en el universo, ¿verdad?, donde podamos escondernos de su mirada. Le voy a pedir que me dé un segundo. Tengo aquí un problema técnico. Ahorita lo resolvemos primero Dios. Deme un segundo. Gracias por su comprensión. Continuamos, hermanos. Algo estaba pasando con la señal. Ya la, ya la corregí. Muy bien, entonces les decía, estamos hablando este pasaje acerca de esa historia que a muchos les parece increíble, a otros les parece no muy creíble, ¿verdad? Pero ahí está en la palabra y el Señor por alguna razón permitió que esto ocurriera, ¿verdad? Porque hay una enseñanza tremenda, ¿verdad? Y recapitulando, ¿verdad? Nuestro Dios es omnipresente, está en todas partes. No existe un lugar en el universo, ¿verdad?, donde usted y yo tratemos de escondernos de su mirada. Eh, y el salmista lo expresó con claridad allá en el Salmo 139, del 7 al 8. Él dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, ¿verdad? Mas, sin embargo, hermanos, el corazón humano, en su deseo de tomar control, ¿verdad?, de su propio destino, muchas veces intenta huir, escapar de esa presencia. Y la huida de la presencia de Dios, hermanos, no siempre significa literalmente cambiar de lugar, como lo hizo Jonás, ¿verdad?, al abordar un barco rumbo a Tarsis, ¿sí? A menudo es un escape interno. Ignorar la voz de Dios, posponer la obediencia, ¿verdad? O incluso justificar
nuestras decisiones con diferentes argumentos, ¿verdad? Que aparentemente para nosotros suenan lógicos, seguimos en esa tirada de desobediencia hacia Dios. La vida puede verse disfrazada, hermanos, de ocupaciones, de proyectos, cosas personales que tenemos que hacer, ¿verdad? Excusas basadas en nuestras debilidades, pero también en nuestros temores. Pero en el fondo es el mismo impulso, rechazar el llamado divino para seguir nuestra propia voluntad. Y este tema, hermanos, es relevante, sobre todo porque estamos por emprender una tarea difícil en esa nueva área de la ciudad donde el Señor nos está llamando, ¿verdad? Eh, y también porque todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto tentados a huir de la presencia de Dios, ¿sí? Cuando sentimos que su voluntad nos incomoda, cuando su llamado exige un sacrificio que a veces no estamos dispuestos a dar, o cuando el temor al fracaso supera la fe en el poder de Dios, ¿verdad? Surge en nosotros la tentación de buscar, igual que Jonás, un barco hacia Tarsis. Y aunque sabemos que no podemos escapar de él, tratamos de huir de su presencia. El día de hoy, hermanos, vamos a reflexionar profundamente sobre la historia de Jonás como un ejemplo central, ¿verdad? Vamos a analizar esta mañana el llamado de Dios, ¿verdad? La decisión de huir o apartarnos, las consecuencias de alejarnos de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero también vamos a hablar del amor de Dios ahí en medio de esa huida, de ese apartarse, ¿verdad? Pero sobre todo, cómo volver a la presencia de Dios, que aún en medio de nuestra rebeldía, nos busca, nos disciplina, nos restaura. Porque el mensaje de fondo, ¿verdad? No es únicamente una advertencia contra la desobediencia, sino también una proclamación de esperanza. No importa cuánto tiempo intentemos alejarnos, ¿verdad? O si lo queremos hacer permanentemente. Su amor nos alcanza y su propósito permanece firme. Me gustaría que nuevamente repasáramos ese versículo, ¿verdad? El versículo 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y cuando dice lejos, es literalmente lejos. No sé si usted se haya interesado alguna vez en tratar de saber dónde quedaba Tarsis. Bueno, pues Tarsis quedaba completamente al lado opuesto a donde el Señor había mandado a Jonás. Nínive estaba en lo que ahora es Siria, ¿verdad? Entonces quedaría al noroeste de Israel, de donde se encontraba Jonás. Y Tarsis se cree, ¿verdad? La ubicación exacta no se sabe, pero se cree que está al otro lado del Mediterráneo, donde está el estrecho de Gibraltar y ya pasando a lo que es el Océano Atlántico, ¿verdad? Entre la frontera de hoy de Portugal y España. Imagínense la distancia a la que quería irse Jonás, huyendo de la presencia del Señor. Y este pasaje que acabamos de leer es el tema que queremos desarrollar esta mañana. Aquí el texto nos muestra en solamente 3 versículos una de las tensiones espirituales más profundas que puede experimentar un ser humano, hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? Pues no es otra cosa más que la lucha entre obedecer al llamado divino o seguir el camino de nuestra propia voluntad. Dios le da a Jonás una orden directa, instrucciones precisas, claras, específicas. Levántate y ve a Nínive.
Se cree que Nínive era, para ese entonces, una de las ciudades, si no la más grande del mundo conocido, era una ciudad enorme, ¿verdad? Y no había ambigüedad en lo que el Señor le estaba pidiendo a Jonás. No había dudas. Estaba claro el mensaje. La misión era predicar contra una ciudad llena de maldad. Un lugar que necesitaba realmente escuchar acerca del arrepentimiento. Sin embargo, la reacción de Jonás fue contraria a lo esperado. No solo desobedeció, sino que tomó una acción inmediata para alejarse de la presencia de Dios. Aquí encontramos, hermanos, un contraste poderoso. Mientras Dios le dice, levántate, Jonás también se levanta, pero no para obedecer, sino para huir. Mientras la dirección de Dios era, ¿hacia dónde? Hacia Nínive. ¿Sí? La decisión de Jonás es irse hacia Tarsis, a un lugar lejano. Estaba en el extremo, geográficamente hablando, opuesto, ¿verdad? Y esta huida, hermanos, no era solamente física, sino espiritual y moral. Jonás estaba rechazando no solamente una misión que se le había encomendado por el creador del universo, sino que estaba rechazando la voluntad misma de Dios sobre su vida. Estos textos que leímos, hermanos, también nos revelan un detalle clave. Jonás dice, pagó su pasaje. Déjeme decirle que toda huida, todo intento de escaparnos de la presencia de Dios tiene un costo, ¿sí? Cuando desobedecemos, vamos a invertir tiempo en ello, recursos, energía, esfuerzo, porque nos queremos mantener alejados de su plan. Y aunque aparentemente Jonás tenía control de la situación, sí, pues tenía dinero para pagar y un barco disponible para partir, en realidad estaba entrando en un camino de turbulencia que pronto lo iba a alcanzar. ¿Le suena familiar esto? Bueno, déjeme decirle que el trasfondo histórico de Jonás también es importante para entender este pasaje que leímos esta mañana, ¿verdad? Nínive era la capital del imperio asirio. Era un pueblo cruel, era un pueblo sanguinario, ¿verdad? Las naciones vecinas les tenían miedo, incluyendo Israel. Y humanamente, pues Jonás podía justificar su negativa de ir a Nínive. ¿Por qué ir a predicarle a un pueblo enemigo? Conocemos su violencia, pensaba Jonás, pero desde su propia perspectiva, Nínive no merecía la misericordia de Dios. Imagínense. Sin embargo, el plan divino era mostrar que su gracia trasciende las fronteras de cualquier lugar, ¿verdad? Y alcanza incluso a quienes nosotros mismos consideramos indignos. Quizá el Señor te haya llevado a hablarle a tu vecino, pero tu vecino te ha hecho ahí una serie de travesuras que no te tienen contento y consideras que no es digno de que tú le hables del Señor. Así estaba Jonás, con ese pensamiento en mente. Y ahí mismo en este pasaje inicial de Jonás, ¿verdad? Se nos plantea la base para reflexionar. ¿Cuántas veces, al igual que Jonás, intentamos huir del llamado de Dios, ¿verdad? Porque en nuestra mente, en nuestro propio entendimiento, creemos que no nos conviene, o quizás no lo entendemos, o decididamente no lo queremos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tomado un barco hacia Tarsis cuando Dios en verdad nos ha enviado a Nínive? Hoy tengo un primer punto para que usted, si quiere tomar nota, eh, lo registre. Primer punto de este tema es de que el llamado de Dios es claro e ineludible. El llamado de Dios es claro y no le puedes dar la vuelta. Sí, no le puedes sacar la vuelta. El libro de Jonás inicia con una certeza. ¿Sí? Dice el primer párrafo en el versículo 1 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. No se trata de un rumor, ni de una voz confusa en la mente de Jonás, ni de una idea que podía estar equivocada. Era la misma voz de Jehová.
Por lo tanto, era una palabra clara, una palabra directa, una palabra personal y sobre todo específica por parte de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló? ¿La recuerdas? Debes de recordar que cuando Dios habla lo hace con autoridad y propósito. Y el llamado de Jonás no era ambiguo ni general, sino particular, específico. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, dice la palabra. Y hermanos, este detalle nos recuerda que cuando Dios llama a alguien, no lo hace de manera vaga o difusa. El Señor es un Dios de orden. Y ahí donde usted se encuentra, si está acompañado o solo, repítalo, que lo escuchen las cuatro paredes. El Señor es un Dios de orden. Y por lo tanto, cada instrucción que da tiene un destino y un propósito concreto. En el caso de Jonás, el mandato era ir, ¿a dónde? A Nínive, una ciudad grande y corrupta, porque la maldad, dice la palabra, de todos sus habitantes había llegado hasta la presencia de Dios. El llamado tenía un carácter urgente, pues estaba en juego la salvación de miles de personas. En nuestras vidas, hermanos, el llamado de Dios también se presenta con claridad. Lo quiera usted aceptar o no, ¿sí? A veces es un llamado general, como vivir en santidad. Ah, el pastor habló de vivir en santidad. Ah, qué bonito mensaje dio. Qué bueno. No, tomémoslo en serio. Aunque sonó como algo general, algo que se predica todos los domingos, quizá, ¿verdad? Vivir en santidad es imprescindible, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. A veces en otro llamado se nos llama a orar, a evangelizar, a congregarnos, a servir en su obra. Pero en otras ocasiones, hermanos, en otras ocasiones es un llamado específico, una misión, un ministerio, una tarea concreta que Dios pone en nuestras manos. El problema no suele ser que no entendamos lo que Dios quiere, sino que muchas veces no estamos dispuestos a obedecer. Reconozcámoslo. El llamado divino, hermanos, es ineludible, porque no depende de nuestras preferencias ni de nuestras circunstancias. Dios no pide permiso. Él no consulta si estamos de acuerdo. Él nos da una orden porque tiene planes mayores que trascienden nuestro entendimiento. Y así como Jonás debía haber ido a Nínive, nosotros también tenemos nuestros Nínives por ahí, ¿verdad? Lugares, personas, situaciones donde Dios quiere usarnos, aunque no lo deseemos, ¿verdad? O quizás no lo entendamos. Pero pues aquí surge la pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta importante. Pastor, ¿cómo reconozco el llamado de Dios? Déjeme darle la respuesta. La respuesta está en la palabra y en la comunión con Él. ¿Sí? Dios habla a través de las Escrituras, a través de su Espíritu Santo, a través de una predicación, a través de las circunstancias que nos rodean y aún de personas que Él coloca en nuestro camino. No necesariamente tiene que ser otro cristiano, como vamos a ver en el caso de Jonás más adelante. Los marinos que iban en esa embarcación no eran adoradores del Dios verdadero. ¿Sí? Cuando nos mantenemos sensibles a su voz, entendemos hacia dónde debemos de ir. Y hermanos, el llamado de Dios, ¿verdad? También es una muestra de su confianza en nosotros. Increíble. El creador del universo confía en mí. Gloria a Dios. ¿Lo merezco? Tal vez no, ¿verdad? Él podría haber enviado otro profeta, pero escogió a Jonás. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era pequeño, eh, para ganar por ahí un poquito, un dinerito, les llamamos mandados en México, ¿verdad? Iba con los vecinos y les decía a las señoras, las mamás de mis amigos, no quiere que le haga algo, obviamente para recibir una moneda, ¿verdad? Pero había una señora que tenía dos hijos
Y cuando ella necesitaba algo de la tienda, me lo pedía a mí en lugar de a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos se gastaban el dinero en dulces. No le devolvían el cambio. Se tardaban mucho cuando los mandaba a traer algo, ¿verdad? Y yo trataba de evitar eso porque quería que me dieran una buena propina. Sí, confiaba en mí la mujer. El llamado de Dios también se muestra en su confianza por nosotros. Como le dije anteriormente, él podía haber enviado otro profeta, pero escogió a Jonás. Y de la misma manera, aunque hay millones de personas en el mundo, Dios ha decidido escogernos para tareas específicas en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Ahí donde te ha colocado el Señor, ahí te quiere ver trabajando. Él tiene algo para hacer por ti. Y esta elección, hermanos, no es porque seamos los más capacitados, sino porque Él quiere manifestar su poder a través de vasos frágiles como tú y como yo, que dependemos completamente de Él. Por lo tanto, hermanos, la primera gran enseñanza de este mensaje es que el llamado de Dios es claro y no puede ser ignorado por las circunstancias. Y siempre va a haber consecuencias a pagar cuando no hacemos caso a ese llamado. La historia de Jonás, no sé si usted la ha leído completa, ¿verdad? Son solamente 4 capítulos, pero tiene una gran enseñanza, ¿verdad? Nos enseña que podemos retrasar nuestra obediencia, podemos buscar excusas, podemos alejarnos o intentar escapar, pero tarde o temprano su plan se cumplirá con nosotros o a pesar de nosotros. El desafío, hermanos, es entender que la obediencia inmediata es siempre y va a ser siempre el mejor camino. Un segundo punto para ustedes, para nosotros esta mañana. La decisión de huir de la presencia de Dios es rebeldía. La decisión de huir de la presencia de Dios es rebeldía. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Aquí encontramos una de las declaraciones quizá más impactantes de toda la escritura. Jonás, un profeta que conocía muy bien la ley, ¿verdad? Que sabía de la omnipresencia divina, estaba tomando una decisión insensata. Intentar huir de aquel que llena el cielo y la tierra. Es imposible esconderse, pero aún así Jonás lo intentó. Y hermanos, ponga atención, esta huida no fue un acto de ignorancia, no, sino de rebeldía. Jonás sabía perfectamente lo que Dios quería de él, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Quizá algo en tu mente ahorita te está recordando algún momento en que el Señor te habló y tú decididamente dijiste no. A mi mente vienen muchos. Sí, recuerdo un hermano que me dice, oye, tu casa está bien localizada en la ciudad y estamos eh, ah, tratando de agrandar las reuniones en casas, las células. ¿Podrías abrir tu hogar para una célula? Y yo dije, no, porque inmediatamente pensé, tengo que trabajar y tener que llegar a la casa y limpiarla y arreglarla para recibir gente y después se van y hay que levantar esto, limpiar el otro, el baño, etcétera. No, 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 le dije, ahorita no podemos, no se puede. Sí, wow. Vino a mi mente de repente cuando estaba trabajando con este mensaje y otras situaciones más en las que le dije no al Señor. Sí, rebeldía, hermanos. Jonás sabía perfectamente lo que Dios quería de él, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Nínive era la capital de los asirios, como dijimos anteriormente, un pueblo cruel que en el pasado había atormentado a Israel. Y para Jonás, predicarles significaba ofrecerles la oportunidad de recibir misericordia de lo alto. Y cuando lo que él deseaba, ¿verdad? No era otra cosa que experimentaran el juicio, ¿verdad? Que pagaran por lo que habían hecho.
Y de esa manera, el profeta tomó una decisión basada en sus emociones y en su razonamiento humano en lugar de obedecer la voluntad divina. La decisión, hermanos, de huir siempre comienza en el corazón antes de convertirse en una acción. Recuérdelo la próxima vez que el Señor le hable. Primero se siembra la semilla de la excusa. Oh, no quiero, no puedo, no me corresponde a mí. Y luego viene la racionalización, ¿sí? Oh, no vale la pena. Usted empieza a pensar, Dios puede usar a otro. Esto no va a funcionar así como quiere el pastor que lo hagamos, etcétera. Y finalmente, esa idea se traduce en acción. Lo vemos en la vida de Jonás. Jonás descendió a Jope, al puerto, ¿verdad? Encontró un barco que iba lo más lejos posible, ¿verdad? Pagó su pasaje y se embarcó hacia Tarsis, hacia ese destino. Hermanos, huir de Dios nunca es un simple descuido. No, requiere planificación, esfuerzo y en el caso de Jonás hasta inversión. Porque Jonás tuvo que desplazarse hasta el puerto, buscar una nave que estuviera por partir disponible, tener los recursos para pagar por el viaje y finalmente disponerse a viajar. De igual manera, hermanos, hoy un creyente huye de la presencia de Dios, ¿verdad? Y no lo está haciendo por accidente. Se requiere intencionalidad para ignorar la oración, para apagar la voz del Espíritu Santo, para rechazar el consejo bíblico. Siempre hay un proceso consciente que conduce a esa huida. En la vida cristiana que estamos viviendo tú y yo, ¿verdad? Huir de la presencia de Dios puede manifestarse de muchas maneras. ¿Y cuáles son esas, pastor? No me he dado cuenta. Bueno, déjame decirte que cuando evitamos servir en un ministerio porque nos incomoda o nos exige demasiado, estamos tratando de huir de la presencia de Dios. Cuando posponemos un paso de obediencia, como sabemos que tenemos que perdonar a alguien porque el Señor me lo pide en su palabra, ¿verdad? O reconciliarnos, o por ahí parar de ese pecado oculto que tenemos, es estar tratando de vivir de la presencia de Dios. ¿De qué otra manera? Bueno, cuando reemplazamos la comunión con Dios con excusas. Oh, pastor, no pude ir al servicio porque tuve mucho trabajo, estaba cansado. Pastor, yo estoy en la escuela y tengo exámenes, ¿sí? Oh, pastor, tengo proyectos personales de hace tiempo que se me están atrasando y se me están acumulando. Las redes sociales me quitan mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué otra manera? Bueno, cuando cerramos los oídos a un llamado misionero, a un llamado pastoral, a un llamado evangelístico, porque pensamos que eso no es para nosotros. Lo más triste, hermanos, de huir de Dios, siempre parece al principio más cómodo que obedecer. ¿Sí? Jonás probablemente sintió alivio a ver y saber que había un barco que iba a ir lejos, ¿verdad? Como, como que si su plan estuviese funcionando. Tal vez pensó, bueno, Dios me va a entender. Sí, esto no es tan grave. Pero lo que parece un alivio temporal pronto se convierte en una tormenta. La decisión de huir es una declaración abierta contra la soberanía de Dios. En otras palabras, usted le está diciendo al Señor, mi voluntad, Señor, está por encima de la tuya. Mi criterio es mejor que el tuyo. Y aunque sabemos que tarde o temprano la voluntad de Dios se va a cumplir, la rebeldía nos expone a consecuencias dolorosas. Y esta sección, hermanos, nos recuerda que una verdad clave, ¿verdad? Cada vez que Dios nos manda a Nínive, siempre habrá un barco rumbo a Tarsis esperándonos. Las oportunidades para huir siempre estarán ahí. La diferencia está en qué decisión vamos a tomar. Obedecer al instante o embarcarnos en una travesía de desobediencia que tarde o temprano se volverá en contra nuestra.
Nuestro tercer punto esta mañana, hermanos. Las consecuencias de huir de la presencia de Dios. Como dijimos anteriormente, cualquier intento, cualquier logro de huir de la presencia de Dios traerá consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, toda decisión trae consigo un resultado, ¿sí o no? Nos sucede a diario, en el diario vivir, en la rutina, en lo cotidiano. Cualquier decisión que tomamos va a traer una respuesta, un resultado, una acción, ¿sí? Una reacción. Pero huir de la presencia de Dios nunca es un acto sin consecuencias. Jonás pensó que podía escapar sin problemas, pero pronto descubrió que esa desobediencia iba a traer problemas, ¿verdad? No solo sobre su vida, sino también en la vida de quienes lo rodeaban en ese momento. Y si usted ha leído la historia completa, el relato bíblico, ¿verdad? Nos dice que algo ahí en el capítulo, en el versículo 4. Sí, el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás nos dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lo primero que vemos es que la tormenta no fue un accidente natural, no. El texto es claro, fue Dios mismo quien la provocó. Esto nos enseña, hermanos, que cuando huimos o tratamos de huir de la presencia de Dios, Dios puede permitir circunstancias adversas para detenernos en nuestro camino de rebeldía. La tormenta, hermanos, era un medio de confrontación y corrección, no de destrucción. Y pues las consecuencias de huir de la presencia de Dios son múltiples. La primera es que hay pérdida de paz interior. Pérdida de paz interior. Porque Jonás estaba en el barco, ¿verdad? Pero su conciencia no podía estar tranquila. Y aunque aparentemente dormía, como dice el pasaje, ¿verdad? Jonás 1:5, allí en medio de la tormenta él estaba durmiendo, allá abajo en un camarote, ¿verdad? En lo más profundo él sabía que él era el culpable de lo que estaba ocurriendo. Huir de Dios, hermanos, produce una falsa sensación de calma, pero el corazón siempre va a estar cargando esa pesada sombra de la desobediencia. Otra consecuencia más de huir de Dios, de su presencia, afecta a terceros. Afecta a terceros, ¿sí? La tormenta no solamente golpeó a Jonás, sino también a los marinos inocentes, ¿verdad? Que viajaban en la misma nave, en la misma embarcación. Y esto nos recuerda, hermanos, que nuestras decisiones, sobre todo las espirituales, no afectan únicamente nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia. La huida de un creyente puede arrastrar a otros a la confusión, pero también al dolor y a la pérdida de bendiciones. Una consecuencia más es el desgaste económico y emocional. Desgaste económico y emocional. ¿Por qué? El texto menciona, ¿verdad?, que los marineros comenzaron a lanzar al mar esa carga preciosa que llevaban, ¿no? Se cuenta, y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? En algunos pasajes que de Tarsis se traían oro, plata y otras cosas, pero había que llevar cosas que tuvieran un valor equivalente. Sí, era comercio. Y el barco iba cargado de todos esos productos para completar la comercialización que se hacía, ¿verdad? Pero los marinos sabían que si no arrojaban toda esa carga preciosa al mar, había más posibilidades de que esa nave se partiera en dos y se hundiera, ¿verdad? Entonces, había que aligerar la barca. Lo podemos ver ahí en Jonás 1:5, ¿verdad? Todo lo que tenía valor empezó a perderse. De la misma manera, huir de Dios o tratar de alejarnos de su presencia siempre va a resultar costoso. Va a haber tiempo desperdiciado, va a haber recursos mal invertidos, energías gastadas en proyectos que no prosperan. Y como lo vimos antes, Jonás pagó su pasaje.
La desobediencia, hermanos, nunca será gratis. Una consecuencia más que tengo por aquí para ustedes, el señalamiento de la culpa. El señalamiento de la culpa. Dice la historia que los marineros, ¿verdad? Después de echar suertes, descubrieron que Jonás era la causa de lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Y él mismo lo reconoció. Allí en Jonás 1:12, ¿verdad? Dice Jonás, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Una de las peores consecuencias de huir de Dios es el peso de la culpa. Aunque tratemos de ocultarlo, tarde o temprano saldrá a la luz que nuestro alejamiento es la raíz del problema. En una ocasión me dice mi esposa, tienes trabajo, te están pagando bien, pero no nos está alcanzando. ¿Y por qué no alcanzaba? Porque a pesar de que había un buen sueldo, una buena entrada de dinero a casa, de repente alguien se enfermaba, el carro se descomponía, la cuenta de electricidad salía muy alta, etcétera, etcétera. Sí, tarde o temprano, hermanos, saldrá a la luz que nuestro alejamiento es la raíz del problema. Hay otra consecuencia, el peligro de perderlo todo, el riesgo de quedarnos sin nada, ¿verdad? Finalmente, la historia me dice que Jonás, ¿verdad?, terminó siendo lanzado al mar. Eh, pues quizá en un acto desesperado por salvar la nave, ¿sí? Lea la historia en casa, está interesante, pero este desenlace muestra que huir de Dios nos lleva a un punto límite donde parece que ya no queda nada. Sin embargo, hermanos, ponga atención. Incluso en ese momento extremo, si llegamos a ese punto, la gracia de Dios va a intervenir. Y en la historia de Jonás ocurrió con la llegada de ese gran pez que lo tragó, preservando su vida. Y es uno de los puntos que usan muchos detractores para decir que nosotros los cristianos creemos en alegorías y fantasías. Un pez grande, ¿cómo? No sabemos qué tipo de pez fue. Unos dicen que fue una ballena, otros que un cachalote, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí la enseñanza es clara. Huir de Dios nunca nos va a llevar a un puerto seguro. Podremos engañarnos pensando que la desobediencia es el camino más fácil, pero las consecuencias siempre llegan. Y aunque parezcan duras, estas consecuencias no tienen el propósito de destruirnos, porque vienen por parte de Dios. El propósito es de hacernos volver al camino correcto. Y en la vida cristiana actual, en este camino que usted y yo hemos escogido, hermanos, pues muchos creyentes experimentan tormentas emocionales, ¿verdad? Familiares o espirituales, que no provienen del enemigo, sino por causa de la desobediencia a nuestro Dios. No todas las pruebas son resultado de huir de su presencia, pero cuando decidimos escapar de su voluntad, podemos estar seguros de que tarde o temprano enfrentaremos las olas de su corrección. Tengo un cuarto punto para usted esta mañana. Amén. Y me dice, el amor de Dios en medio de la huida se hace presente. El amor de Dios en medio de la huida se hace presente. Entonces tenemos aquí a un Jonás que ya estaba huyendo, ¿verdad? Y aunque claramente había desobedecido, aunque sus decisiones habían puesto en riesgo la vida de otros, ¿verdad? La historia no termina con su derrota ni con su destrucción. Sí. Y aquí encontramos uno de los mensajes más hermosos del libro de Jonás. ¿Cuál es ese mensaje hermoso? De que incluso en medio de la huida, el amor de Dios permanece. Y gloria a Dios por ello. Sí. Y en este relato, hermanos,
se nos dice que después de ser arrojado al mar, dice el versículo 17, por aquí lo tengo, el último versículo del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y es el versículo al que Jesús se refirió para decirle a los discípulos, igual que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿verdad? Hizo referencia a la historia de Jonás, lo cual me da una sensación de que, una corroboración, perdón, de que la historia es verdadera porque mi Señor Jesús la mencionó para anunciar su pasión y su muerte. Sí, versículo 17, no se lo olvide. Y este detalle es importante, ¿verdad? ¿Por qué? El pez no fue un castigo para aniquilar a Jonás, sino un instrumento para preservarlo. Increíble, ¿no? ¿Cómo trabaja nuestro Señor? Dios en su amor había preparado con anticipación una salida que no solamente iba a salvar la vida de su profeta, sino que también lo llevaría a reflexionar, pero sobre todo a arrepentirse. Y este hecho, hermanos, nos enseña que la disciplina de Dios en realidad muestra su misericordia. Sí, la disciplina de Dios es una muestra de su amor para con nosotros. Tengo un pasaje allí en Hebreos que me gustaría que lo leyera conmigo. Hebreos 12, eh, versículo 6. El lector de Hebreos lo declara claramente lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que la disciplina de Dios es en realidad una muestra de su misericordia. Y el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 16, nos los declara claramente. Él dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow. Yo sé que ya lo había escuchado ustedes ese pasaje, ¿verdad? Hebreos 12:6. Pero volvamos a la tormenta. Ya estaba ocurriendo. El mar estaba embravecido. Pero inclusive el vientre del pez, junto con la tormenta, con el mar embravecido, no eran señales de que Dios había abandonado a Jonás, sino al contrario. Era la prueba de que todavía lo amaba y no estaba dispuesto a dejarlo perderse. Sí. Hermanos, el amor de Dios se manifiesta en distintas maneras en medio de nuestro alejamiento, en medio de nuestro intento de huir de su presencia. ¿De qué manera? Bueno, no sé a usted, pero a mí me ha pasado. El Señor nos confronta con la realidad de nuestras decisiones. Sí, esa es una manera distinta, ¿verdad?, de Dios manifestarse en nuestras vidas cuando estamos tratando de alejarnos. Nos confronta con la realidad de nuestras decisiones. ¿Sí? Jonás tuvo que reconocer que él era el culpable de la tormenta, pero Dios en su amor no nos deja en la autojustificación, sino que nos lleva a la verdad. Otra manera de que el Señor se manifiesta con su amor en medio de esa huida es de que no eh, va a escatimar esfuerzos, ¿verdad?, para dejar de guardarlos. Él nos guarda aún durante la disciplina. El pez, hermanos, en la historia de Jonás, fue un refugio en el mar. Al terminar de leer la historia es la conclusión. Si no hubiese estado ese pez, quizá Jonás se hubiese ahogado, etcétera, ¿no? Pero el pez fue un refugio en medio del océano, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos encierra, ¿verdad? En circunstancias por lo demás incómodas, ¿verdad? Pero es para protegernos de algo peor y para darnos tiempo de volver a Él. La manera más de que como el Señor se manifiesta es de que nos da una nueva oportunidad. Es el Dios de las nuevas oportunidades. Gloria a su nombre. La historia de Jonás, hermanos, no terminó en el mar, sino que Dios le permitió cumplir su misión después de su arrepentimiento. Y esto nos recuerda que su amor es más grande
que nuestros errores. No lo olvide. Es importante entender que el amor de Dios no significa ausencia de consecuencias. Jonás todavía tuvo que pasar 3 días en la oscuridad del vientre de ese pez, ¿verdad? Yo no sé usted, yo no sé a mí qué me pasaría estar en esa circunstancia. Quizás estaría experimentando soledad, miedo, angustia, pero esa experiencia fue necesaria para que el corazón de Jonás se quebrantara y volviera a buscar la presencia del Señor. Hermanos, en nuestra vida, cuando tratamos de huir de la presencia del Señor o cuando logramos haber huido de Dios, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro espíritu, muchas veces su amor se manifiesta en forma de procesos dolorosos. Puede ser una pérdida, una crisis, un momento de soledad o quizá un tiempo de silencio espiritual. No es que Dios quiera dañarnos, hermanos, sino que Él está utilizando esas experiencias para detener nuestra carrera hacia la ciudad opuesta a la que nos ha enviado. Estamos caminando hacia la autodestrucción, ¿verdad? Pero Él quiere redirigirnos hacia Él. ¿Qué más le puedo decir del amor de Dios en estas circunstancias? Bueno, déjeme decirle que el amor de Dios es tan grande que Él no se rinde con nosotros. No se da por vencido por ti o por mí. Porque aunque huyamos, Él nos persigue, ¿sí? Aunque lo ignoremos, Él nos habla. Aunque nos rebelemos, Él nos disciplina. Y aunque nos hundamos, Él nos rescata. Esta verdad debe llenarnos de esperanza, hermanos. No importa qué tan lejos intentemos huir, siempre habrá un gran pez preparado para nosotros por parte de Dios, para guardarnos y devolvernos al camino de su voluntad. Por último, hermano, déjeme decirle que esta lección, esta historia de Jonás, me enseña algo importante. Debemos de volver a la presencia de Dios. Debemos de volver a la presencia de Dios. El momento más decisivo de la historia de Jonás ocurrió, ¿verdad? En el vientre del pez. Humanamente, ese lugar representaba muerte segura, obscuridad absoluta, aislamiento, ausencia de toda esperanza. Mas, sin embargo, espiritualmente fue el escenario perfecto para la transformación. Porque allí, en lo más profundo del mar, Jonás levantó su voz en oración y reconoció que solo Dios podía salvarlo. Y si usted ha leído el capítulo 2 del libro de Jonás, se dará cuenta de esa oración, ¿verdad? Está registrada ahí, ¿verdad? No fue una súplica superficial, sino una expresión sincera de arrepentimiento. Jonás 2:2 nos dice: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Estoy seguro que Jonás se sabía los salmos de memoria, porque ahí dentro del pez no había electricidad, no había una vela, ¿verdad? No había nada. Pero de lo que él conocía de la palabra de Dios hasta ese momento recordó ese salmo, ¿verdad? Que decía el salmista diciendo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás 2:2. Este versículo, hermanos, nos enseña que no importa cuán lejos hayamos huido, ni cuán profunda sea nuestra caída, ni cuán difíciles sean nuestras circunstancias, Dios siempre va a escuchar al corazón que clama con humildad. Pastor, ¿y cómo hago para llegar a ese punto, verdad? De recibir el deseo de volver a la presencia de Dios. Bueno, el primer paso, como pasó con Jonás, el arrepentimiento como primer paso es importante. Porque volver a la presencia de Dios, hermanos, siempre comienza con el reconocimiento de nuestro error.
Aquí Jonás en esta historia él admite que su situación era consecuencia de sus decisiones. Porque en el versículo 3 él dice, me echaste, capítulo 2, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí ya Jonás ya nos está justificando. Ya no señala a otros. Asume su responsabilidad y reconoce que necesita a Dios como tú y como yo. Así también, hermanos, cuando nosotros subimos, el primer paso para regresar es confesar nuestra desobediencia sin excusas y volvernos a Él con sinceridad. A Dios le gusta restaurarnos en medio de la disciplina, ¿sí? Hay restauración en medio de la disciplina. Lo aprendemos de la historia de Jonás. El vientre del pez no fue un castigo eterno, sino un proceso de restauración. Jonás tuvo 3 días para reflexionar, para recordar la misericordia de Dios y para comprometerse nuevamente con su misión. Si usted ha leído, se ha interesado por leer la oración de Jonás en el capítulo 2, se habrá dado cuenta de algo muy importante, ¿sí? De que la oración de Jonás culmina con una declaración de entrega. Él dice allí en el versículo 9 del capítulo 2, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Wow. ¿Qué ocurrió después de esa declaración tremenda de entrega? El pez lo vomitó en tierra seca. Sí. ¿Qué aprendemos de esto? La verdadera restauración se produce cuando paramos de huir, ¿verdad? De alejarnos de la presencia de Dios y decidimos obedecer lo que ya antes habíamos rechazado. El Señor, como dijimos anteriormente, es el Dios de las segundas oportunidades. Y al recibir una segunda oportunidad por parte de Dios, estaremos experimentando su gracia. Sí. Después de su oración, ¿verdad? El último versículo del capítulo 2, Jonás dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, ¿verdad? Este detalle es clave, hermanos. Dios no solo perdona, sino que también restaura. Jonás no quedó atrapado en su error, sino que recibió una segunda oportunidad para cumplir el propósito que Dios le había asignado. Y esto, hermanos, nos recuerda que Dios es experto en levantar a quienes han caído y en usar a quienes alguna vez huyeron de su presencia. En nuestra vida, hermanos, volver a la presencia de Dios implica 3 pasos prácticos. Lo hemos aprendido hoy con esta historia de Jonás, aunque no la hemos leído completamente porque después viene eh, el trabajo de Jonás en Nínive, el arrepentimiento de toda esa gente, etcétera, ¿verdad? Pero hoy lo que estamos tratando de ver es que debemos de reconocer con humildad nuestra desobediencia. Sí. Queremos volver a la presencia de Dios. Tomemos estos 3 pasos prácticos. Son esenciales en la vida de cada hijo de Dios. Reconocer con humildad nuestra desobediencia. Arrepentirnos sinceramente, buscando el perdón de Dios. Y tercero, restaurarnos en obediencia, caminando en la dirección que Él nos indique. Esta mañana, hermano, te quiero decir que no importa cuán lejos tú y yo hayamos llegado en nuestro intento por huir de su presencia, siempre hay un camino de regreso, ¿sí? Y ese camino se llama arrepentimiento. Y el recorrerlo, ¿sí? En ese proceso descubrimos que Dios no estaba
alejado de nosotros como nosotros quisimos alejarnos de Él. Descubrimos que Él nos estaba esperando con los brazos abiertos. El mensaje de Jonás es un recordatorio de esperanza para ti y para mí. No estamos condenados a vivir lejos de la presencia de Dios. Él anhela una comunión con nosotros. Y si nos volvemos a Él de corazón, siempre encontraremos gracia, restauración y siempre una nueva oportunidad para caminar en su voluntad. La historia de Jonás, hermanos, es más que un relato de un profeta rebelde y un gran pez. Sí, es un reflejo, es un espejo de nuestra propia vida espiritual. Porque todos, y yo me incluyo, en algún momento hemos intentado alejarnos de Dios o huir de su presencia. Lo hemos rechazado, ¿verdad? Eh, Cuando alguien nos ha dado un llamado o cuando Él mismo se ha tomado el tiempo de mostrarnos que nos necesita. No porque Él tenga la necesidad de un ser humano mortal como usted y como yo, sino porque Él quiere que seamos partícipes de su obra. Sí, en algún momento nos ha pasado. Algunos hemos logrado alejarnos de Dios, otros lo hemos intentado. Sí, pero ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho al rechazar su llamado, al posponer una decisión de obediencia, al dejar que nuestros miedos y prejuicios pesen más que la voz del Señor. Y aunque sabemos, porque lo sabemos, que no existe lugar donde podamos escondernos de su mirada, muchas veces hemos buscado un barco que va a ir a Tarsis. Sí, la enseñanza de este mensaje es clara, hermanos. Huir de Dios nunca nos llevará a un puerto seguro. Al contrario, siempre trae consecuencias, tormentas, pérdidas de paz, desgaste y hasta el riesgo de arrastrar con nosotros a inocentes, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Sin embargo, hermanos, la buena noticia es que la historia no termina en la tormenta ni en un mar embravecido. La historia termina con el amor de Dios persiguiéndonos, alcanzándonos y dándonos una segunda oportunidad. Y así como Jonás fue confrontado con la tormenta, rescatado por el pez y restaurado por el Señor para cumplir su misión, también nosotros podemos volver a la presencia de Dios. No importa cuánto hayamos huido, no importa qué tan lejos nos hayamos alejado, siempre hay un camino de regreso. Ese camino, como lo dijimos anteriormente, se llama arrepentimiento. Y cuando lo recorremos, descubrimos que el mismo Dios que nos llama también nos restaura. Y su propósito no cambia a pesar de nuestra huida. Hoy, hermanos, el desafío es preguntarnos, ¿en qué áreas de mi vida estoy huyendo de Dios? ¿Qué Nínive estoy evitando enfrentar? ¿Qué barco hacia Tarsis he estado tomando para escapar de su voluntad? La invitación es clara. Deja de huir y regresa a la presencia de Dios. Porque en su presencia, dice el canto, hay plenitud de gozo, paz verdadera y propósito eterno. Al final del día, hermanos, la mayor lección de Jonás es que Dios no se rinde con nosotros. Su amor nos persigue, aun cuando hemos intentado escapar. Y aunque huir puede parecer más fácil por un momento, obedecer siempre será el camino más seguro y bendecido.